Hola, hola, amigos y amigas. Bienvenidos una semana más a nuestro podcast Salud Inteligente. Soy Sento Segarra y estoy encantado de teneros por aquí una vez más. Hoy espero que el directo os guste. Hay mucha información, ciencia y, por supuesto, una dosis importante, sobre todo al final, de reflexión personal o, como yo le llamo, historias del abuelo Cebolleta. Antes de comenzar, como siempre os digo, si os gusta el contenido, dadle al dedito hacia arriba para que YouTube nos ayude a propagar la información y que este directo y el vídeo posterior llegue a más gente. Si aún no te has suscrito, ya sabes, estás tardando. Puedes suscribirte al canal Sento Farmacéutico y si me estás viendo en domingo o a partir del domingo en el podcast, ya sabes, Salud Inteligente. Cada semana intentamos compartir información de calidad para mejorar la salud y el bienestar. Hoy vamos a tratar 3 temas importantes que han ido generando por vuestra parte muchísimas preguntas y comentarios en los últimos días. El primer vídeo del que hablaremos será el mejor ejercicio para bajar la presión arterial, que estoy seguro que a más de una persona le va a sorprender, porque seguro que todos pensáis que es el ejercicio, digamos, de cardio y nada más lejos de la realidad. El segundo vídeo del que hablaremos, los comentarios, que hay muchos comentarios, es en el que os hablaba sobre el colesterol y os preguntaba, ¿nos han mentido sobre el colesterol? En ese vídeo preguntábamos si era el culpable de las enfermedades, pero ahora luego lo analizaremos. Ese vídeo es uno de los que más comentarios ha tenido y alguno de los comentarios que os voy a repasar o que voy a leer, vuestros comentarios, tiene más de 500 me gusta. Y en mi historia de abuelo Cebolleta, hoy os traigo una historia personal de cuando era niño, en aquellos peligrosos años 70, que he titulado Una Pascua en Vejís, en el que hago una mezcla de una anécdota de mi primo y una lección de cómo se vivía la salud en aquellos tiempos. Como siempre, repasaremos los comentarios de estos vídeos y responderemos dudas, aclararemos mitos y compartiremos experiencias de la comunidad. Así que vamos a empezar con el primer tema del día. Por cierto, no sé dónde lo tengo escondido. Vamos a leer algún comentario del chat. María G dice, hola Sento desde Pamplona. Un saludo hasta Pamplona. Asensio dice, saludos desde Nayarit, México. Y Gloria nos dice, hola desde Boca del Río, Veracruz. Widalis Sosa dice, gracias Sento, información de excelencia. Y Federico Martel Álvarez dice, colesterol y cáncer. Y Asunción Martínez Clemente dice, hola Sento, saludos desde Valencia. Nos vemos este finde. No nos veremos porque no nos conocemos, pero vamos, este finde estoy por ahí por Valencia, seguro. Si es Valencia, España, claro, no sea que sea Valencia, Venezuela. Y vamos a pasar al primer vídeo. Ay, no. Primer vídeo de la tarde, a ver si se ve. Sí se ve. Lo que pasa es que está un poco complicado esto hoy. Hay aquí un señor haciendo una publicidad. Venga, ya nos hemos salido de la publicidad. Y yo me veo los comentarios. Nada, en este vídeo, que es el primer vídeo del que vamos a hablar, nos preguntábamos cuál era el ejercicio que podíamos hacer que fuese más eficaz para la presión arterial. Y resultó que ese ejercicio, seguro que todos pensábamos que iba a ser eso, ejercicio cardio, y resultó que no. Hay un metaanálisis que analizaba distintos tipos de ejercicio, había varios metaanálisis, se analizaban varios tipos de ejercicios. Los ejercicios isométricos, ejercicios de fuerza, y lo que se observó en todos estos metaanálisis es que el ejercicio más efectivo era las sentadillas contra la pared. Y hablábamos de cómo podíamos hacer las sentadillas sobre la pared, y es que es algo tan fácil como apoyar la espalda, ir bajando, hacer que las piernas tengan 90 grados y mantener esa posición durante X minutos. He de reconocer que, aunque se aconseja hacerlo durante 2 minutos, yo no consigo hacer más de 1,5 minutos, ha sido mi récord. Hago 2 series, de momento, porque es que empieza a dolerme la parte de arriba del muslo
y es dolorosísimo y me toca levantarme. Hablábamos en este vídeo de que teníamos un problema si teníamos la tensión por encima de 140, que era algo que se consideraba hasta hace poco aceptable, pero hay un estudio que es el estudio SPRINT en el que nos han demostrado que si bajamos esa tensión máxima de 120, el riesgo de ataques cardíacos se reduce en un 27%, el TQM. Y el riesgo de accidente cerebrovascular se reduce en un 41%. Es mucho, ¿eh? El primer comentario nos lo dejaba José Cubillos 5333 y nos decía, me pongo en posición: agradezco la exposición, creo que es útil para bien del prójimo. Ojalá en una ocasión se ilustre cómo se debe tomar la tensión arterial con tensiómetro eléctrico, ya que he visto que algunos lo indican tomar en brazo izquierdo y juntarnos a las costillas. Otros dicen que en brazo derecho, otros con el brazo extendido lateralmente. Veo que cada una de esas maneras da un resultado diferente, en 5 a 10 puntos. Tiene un poco de lío, ¿eh? Yo, al principio de tener el canal, hice un vídeo explicando cómo tomar la tensión arterial de manera correcta con un tensiómetro de brazo, de estos electrónicos. ¿Cómo quema? Nada, José, gracias por el comentario. Es que la forma en que tomamos la presión sí que puede afectar a los resultados. Es bastante normal que haya diferencias en las mediciones si no las hacemos siempre igual. Vaya, seguimos un protocolo estándar. Un error de postura o de colocación puede hacer que la tensión o la medición varíe, lo que dices tú, entre 5 y 10 milímetros de mercurio, lo cual puede llegar a ser bastante erróneo. Me hubiera traído el tensiómetro de la farmacia, pero es que no podía robárselo porque ellos allí tomamos la tensión arterial. Lo más importante, y lo que explicaba yo en aquel vídeo, es que tienes que estar en un sitio tranquilo. Estar 5 minutitos tranquilo sin moverte. Evidentemente no hay que tomar café, ni tabaco, ni hacer ejercicio 30 minutos antes, ya que el ejercicio altera la tensión arterial. Yo creo que os lo he contado alguna vez. Si alguien os habéis hecho una prueba de esfuerzo, cuando estás en la cinta corriendo y te están monitoreando la tensión arterial y la frecuencia cardíaca, creo que te hacen al mismo tiempo un electrocardiograma, la tensión arterial, la máxima empieza a subir, pero sube bastante. No recuerdo hasta qué valor subió la mía, 16 o por ahí. Y la tensión mínima llega a un momento que se borra. Se borra quiere decir que la tensión mínima, el manguito, lo que es el aparato, no la lee. Por eso digo que tenéis que tener muy claro que no tenéis que haber hecho ejercicio 30 minutos antes. Aunque esto tampoco tendría que ser así, porque cuando te haces la prueba de esfuerzo, esa máxima que sube muy rápido y esa mínima que se borra, en cuanto estás, creo que te la toman luego a los 30 segundos, a los 2 minutos de haber detenido la cinta de correr, y la tensión recupera muy rápidamente los valores normales previos al ejercicio. En cuanto a los brazos, yo recomiendo siempre tomar la tensión en el brazo izquierdo. ¿Por qué? Porque el aparato va a tener el corazón más cerca y va a tener una mayor sensibilidad. No le llames sensibilidad, pero va a detectar mejor ese bombeo del corazón al estar más cerca. Y si siempre la tomamos en el mismo brazo, esa será nuestra tensión arterial. El manguito. El manguito debe colocarse. Cuando lo pones, tienes que ponerlo a 2 dedos del plexo. O sea, si tú doblas aquí, a 2 dedos tiene que comenzar el manguito. No tiene que haber ninguna prenda de vestir que apriete por encima del manguito. O sea, mejor en manga corta, nos subimos la manga y ponemos el manguito. Que si ves ahí, si estás sentado, ese manguito queda a la altura del corazón, ¿ok? Lo que decía, pues eso, 2 deditos por encima del plexo. De donde pliegas, 2 deditos. El manguito no debe estar ni demasiado apretado ni demasiado suelto, simplemente fijado. Tienes que estar sentado con la espalda recta, los pies deben estar planos apoyados sobre el suelo sin cruzar las piernas y el brazo en el que te has colocado el manguito simplemente debe estar apoyado sobre una mesa o una superficie para que esté relajado y sin tensión. Durante la medición no tienes ni que hablar ni que moverte. Yo espero que todo esto que te he contado te ayude a que te midas de una manera correcta la tensión arterial de ahora en adelante. Espero. En este vídeo hablábamos de que la sentadilla isométrica contra la pared era el mejor ejercicio para
bajar la tensión arterial? Es que es muy buena pregunta, porque la cantidad de repeticiones y la duración de las sentadillas contra la pared debería ajustarse a cada persona. ¿Dependiendo de qué? Pues dependiendo de su nivel y su condición física al principio de comenzar a hacerlo. ¿Hay recomendaciones generales? Efectivamente, hay recomendaciones generales basadas en estudios sobre su efectividad para reducir la presión arterial. ¿Cuántas repeticiones de sentadillas isométricas son ideales para tener beneficios cardiovasculares? La duración recomendada es de mantener la posición de la sentadilla durante 2 minutos. Descansar 2 minutos y repetir 3 o 4 veces. La frecuencia, mínimo 3-4 veces por semana. Se puede hacer diariamente si tu cuerpo te lo permite, ya que el ejercicio es de bajo impacto. Y la pregunta es, como en mi caso, ¿y si no aguanto 2 minutos al principio? No pasa nada. Al principio es que es difícil y podemos comenzar con 30 a 45 segundos por serie. Y lo iremos aumentando pues poquito a poco. Lo importante aquí es ir mejorando poco a poco, sin forzar nuestro cuerpo. ¿Que puedes hacer más tiempo y más repeticiones? Sí, pero no es necesario superar esos 3-4 ciclos de 2 minutos porque no vas a obtener más beneficio para la presión arterial, aunque sí que es verdad que vas a fortalecer más los músculos de las piernas. Pero no va a tener, digamos, una repercusión en el ejercicio para lo que lo hacemos, que es para bajar la presión arterial. Conclusión, lo ideal, 3-4 series, 2 minutos cada una, descansando 2 minutos entre ellas, al menos 3-4 veces por semana. Lo más importante, como siempre, ser constante y ajustar, sobre todo al principio, el tiempo a tu capacidad. Ya sabes. Salud y gracias por la pregunta. Ya os digo que yo no aguanto los 2 minutos, pero vamos, ni de lejos. Las últimas que he estado haciendo, y empecé a hacerlas ya desde que hice el vídeo, la máxima que he aguantado ha sido 1,45, pero el dolor era ya insoportable. O sea que 1,30 es más o menos lo que mi cuerpo por ahora consigue aguantar. Y el último, quiero pasar rápido al siguiente vídeo, porque en el siguiente vídeo hay mucha chicha. Porque hablaba del colesterol y a la gente cuando hablas del colesterol enseguida se nos sube la bilirrubina de una manera y a la gente el tema del colesterol le interesó mucho. Ya os digo, hay muchos comentarios muy interesantes y por eso quiero ir más rápido en este primero. El último comentario de este vídeo nos lo dejaba meinteresa8785 y nos decía: tengo la tensión alta. Llevo años haciendo ejercicio 5 días a la semana y tengo que tomar enalapril si no quiero que me suba por encima de 150. También llevo una dieta muy sana con un consumo mínimo de sal. Lo primero de todo, felicidades por la constancia, que ya os he dicho hace un momento que era lo más importante, y con el ejercicio, porque es que ser constante con el ejercicio es muy difícil. Y ser constante con la alimentación es casi más difícil todavía. Sin embargo, son las cosas más importantes que podemos hacer para mantener la tensión arterial bajo control. Pero aquí tengo un puntito que me gustaría hablar contigo, ya que el azúcar puede llegar a tener un impacto mayor sobre la presión arterial que la sal. Y es algo que nadie nombra nunca. Todo el mundo dice, no, yo tomo bajo en sal. Ya, pero si es que te estás poniendo de bollos hasta aquí. Entonces, el azúcar dispara la insulina, azúcar refinada, carbohidratos con alto índice glucémico. Esto va a provocar picos de insulina, que va a activar el sistema nervioso y va a generar vasoconstricción. ¿Esto qué quiere decir? Que los vasos sanguíneos se estrechan y la presión arterial sube. Hay estudios que han demostrado que el exceso de fructosa, que está en los azúcares añadidos, en los jarabes de maíz altos en fructosa, en alimentos ultraprocesados sobre todo, puede afectar a la función renal, favoreciendo la retención de sodio y agua, y eso va a hacer que suba la presión arterial. Cuando la gente tiene resistencia a la insulina, ¿vale? El cuerpo necesita producir más y más insulina para compensar. Esto va a generar inflamación, retención de líquidos y aumento de la presión arterial. Aquí es donde deberíamos preguntarnos si la sal es el problema. Y la respuesta es que no para todo el mundo. De hecho, tú me hablas de la 150, de la máxima. La sal en la que más influencia tienes en la mínima. Pero bueno, aparte de esto, en personas sin problemas de riñón o
sin problemas con el sodio, reducir la sal no siempre es necesario ni beneficioso. Sí que es importante evitar el azúcar, carbohidratos ultraprocesados, ya que tienen un impacto mucho mayor en la regulación de la presión arterial. También es muy importante aumentar la ingesta de potasio y magnesio mediante la alimentación. ¿Cómo? Pues con más verduras de hoja verde. Si consumes más verduras de hoja verde, vas a incrementar la ingesta de potasio y de magnesio, que va a compensar el sodio. Si cuidas tu alimentación, como nos dices en el comentario, por favor, revisa la cantidad de azúcar y carbohidratos refinados que comes, ya que reducirlo sí que puede llegar a marcar la diferencia y puede que tu médico de repente diga, uy, ¿qué ha pasado? ¿Qué has hecho? Muchacho, ¿qué ha bajado? Y sea simplemente porque has dejado de tomar tanto azúcar, de tomar tantos carbohidratos refinados e incluso ultraprocesados. Muchas veces el problema no es la sal que añadimos nosotros manualmente a nuestra comida. El problema es la sal que viene incorporada en los alimentos que vienen procesados o ultraprocesados. Ahí está el problema. En cuanto a lo demás que te he dicho, ya sabes, aumenta el consumo de verduras ricas en sodio, potasio y magnesio, que te va a ayudar. Espero que lo pongas en práctica y que te ayude. Muchas gracias por comentar. Y ahora viene el lío de verdad. Porque vamos a pasar al segundo vídeo de la tarde. En este vídeo hablábamos del colesterol. Decíamos si el colesterol era un villano o un héroe. Durante muchos años el colesterol ha sido demonizado. Ha sido el demonio, lo más próximo a Satanás que podíamos consumir, porque lo relacionaban con enfermedades cardiovasculares y se recomendaban dietas bajas en grasas para evitar el consumo de colesterol. Sin embargo, como decíamos en el vídeo, es que nuestro cuerpo puede llegar a producir hasta 3.000 miligramos, o sea, 3 gramos de colesterol al día. ¿Y por qué nuestro cuerpo puede producir 3 gramos de colesterol al día si es tan malo? Porque es esencial para el funcionamiento de nuestro cuerpo. Durante muchos años se han interpretado mal los diferentes estudios y ha habido muchos intereses en promover productos bajos en colesterol o el uso de grasas vegetales o aceites refinados de semillas. El colesterol no es el enemigo, es una sustancia muy importante para muchísimas funciones en nuestro cuerpo. Y en el vídeo hablábamos de que nos ayuda con la producción de bilis y con la absorción de grasas. Decíamos que es súper importante para la síntesis de la vitamina D, que se produce en la piel a partir del colesterol cuando nos exponemos al sol. Sí, la vitamina D no es una vitamina, es una hormona que la producimos nosotros a partir del colesterol cuando nos ponemos al sol. Y su deficiencia, como todos sabéis, tiene problemas de hueso, problemas inmunológicos, problemas neurológicos. Pero es que además el colesterol, también hablábamos de que nos sirve para producir las hormonas sexuales y las hormonas que regulan el estrés. Estrógenos, testosterona o incluso el cortisol van a depender de que tengamos niveles de colesterol correctos. En cuanto a la relación entre el colesterol y el cerebro, decíamos, contiene aproximadamente el 50% del colesterol total de nuestro cuerpo. Importantísimo para las sinapsis, para transmitir señales entre las neuronas, proteger los nervios en la vaina de mielina y mantener las funciones cognitivas o prevenir trastornos neurológicos. Además, el colesterol también está en todas nuestras membranas celulares y va a garantizar que estas membranas sean estables. El 40% del colesterol que se produce en el cuerpo va a las membranas celulares. Tomar alimentos naturales y frescos que van a equilibrar ese colesterol, grasas saludables, omega 3, aguacate, actividad física regular que va a aumentar el HDL y reducir el LDL, tomar el sol cada día 15, 20, 30 minutos para mejorar la producción de vitamina D. Tenemos que controlar el estrés crónico. ¿Cómo lo podemos hacer? Con meditación, respiración profunda, saliendo a la naturaleza. ¿Qué conclusión llegábamos en este vídeo que vamos a ver los comentarios que son maravillosos ahora mismo? Que el colesterol es una molécula esencial para la vida y que al demonizarlo lo que han conseguido
es llevarnos a estrategias nutricionales erróneas que están afectando a nuestra salud hormonal, neurológica y cardiovascular. No se trata de eliminar el colesterol. Lo que debemos hacer es evitar que se oxide y debemos también reducir la inflamación. ¿Cómo? Con un estilo de vida saludable. Y la pregunta que os lanzaba en este vídeo: ¿comes huevo? ¿Carne de calidad? ¿Grasas saludables? Decídmelo vosotros mismos en el chat. En mi página sentosegarra.com. Directamente, escribiéndolo en el navegador, vais a poder acceder a mi página web que la lancé el lunes. Es que estoy muy contento porque estoy teniendo muy buena respuesta por vuestra parte y me encanta. Laura Veloz nos dice: de hecho yo como mucho huevo, mínimo 2 por día. No sé si está mal, pero sobre todo me encantan las yemas. Usted me dirá si es malo. No es malo. De hecho, yo también suelo comerme 1 o 2 al día, pero los azúcares refinados y las harinas refinadas y los ultraprocesados los tengo apartados de mi vida. Entonces me puedo comer 2 huevos al día, 3, 4 o más y no va a pasar nada. Vais a ver qué comentarios más interesantes tenemos en este vídeo sobre el colesterol. Es que genera mucho revuelo siempre hablar de este tema. Andrés nos decía, escuchar bien, atención. Con 29 años, deportista y 230 de colesterol. Me recetaron estatinas. Las compré. Y cuando fui a tomarlas, razoné y las tiré a la basura. Mis valores rondan siempre de 230 a 250. Mi abuelo estuvo siempre flaco y por encima de 250 y murió de viejo. En su época, el límite considerado normal era 300. Se pueden meter las estatinas por la cloaca. No es opinión mía, es opinión de este señor que estáis viendo aquí. Yo ahora le contestaré lo que yo crea conveniente. Andrés, hemos dicho Andrés. El comentario está guay, trata un tema muy importante, que mucha gente estoy seguro que tiene dudas sobre este mismo tema. Andrés nos dice que tiene 29 años, es deportista y que tiene 230 de colesterol y que le recetaron estatinas. Que las compró pero que al final las tiró. Aquí solo decirte una cosa, que no las tenías que haber tirado a la basura. Hay unas cosas que se llaman puntos SIGRE en las farmacias, que es donde se tienen que depositar los medicamentos caducados o que ya no utilizamos. Nos habla de su abuelo, de que en la época del abuelo eran 300, que ahora son 200. Lo primero, el colesterol total por sí solo no significa nada. Decir que tienes 230 y que tienes que medicarte sin mirar nada más es como estar en un coche, mirar el velocímetro, ¿no? Y ver que marca 100 km por hora. Pero no sabemos si estamos en la autopista o en un semáforo en rojo. O sea que 100 km por hora en una autopista iríamos a poca velocidad, pero claro, con un semáforo en rojo nos estamos pasando. O sea, que hay que analizar un poquito también el contexto. Pero en una persona sana, activa, sin ningún otro factor de riesgo, ¿por qué necesitamos recetar estatinas? Solo por un número de colesterol. Y aquí viene lo interesante. Se ha bajado el umbral de lo que se consideraba colesterol alto en los últimos 40 años, de 300, luego se pasó a 250, y ahora es 200 el riesgo. ¿Por qué? No quiero decir que haya intereses, pero es que sí que es cierto que hay un mercado detrás de esta cifra. Solo dejo ahí el dato. En fin, Andrés, yo lo que te diría es que no te dejes asustar por un número. Si te sientes bien, estás activo, no tienes inflamación, no tienes resistencia a la insulina, el HDL está alto, los triglicéridos están bajos, igual solo necesitas seguir haciendo deporte y seguir comiendo bien y tu vida normal. Lo ideal sería que revisases o que tu médico revisara el perfil completo de todos los valores. Ese conjunto es el que va a decir cómo está tu salud y no solo un numerito en un análisis de sangre. Me ha hecho gracia lo de tu abuelo. Toda la vida con el colesterol alto, flaco y que murió de viejo. El colesterol no es el que mata, sino un mal estilo de vida, lleno de inflamación, de oxidación y de productos ultraprocesados. Gracias por el comentario, me ha dado mucho juego, es que sí, y vamos a seguir con esta labor tan importante. Gracias. Luisa nos dice, mi experiencia es que me dijeron que tenía que tomar estatinas. Dije que no y empecé a mejorar mi alimentación.
Dejé totalmente el azúcar y todos sus derivados. Estudio etiquetas en los alimentos para asegurarme de que no tengan ni azúcares ni productos químicos añadidos. Hago ejercicio de fuerza y aeróbico y procuro relajarme lo más posible. Estoy delgada, ágil y me siento mejor que nunca. Y encima el colesterol me está bajando solo y sin medicación. Luisa, que me encanta tu comentario. Luisa es el ejemplo perfecto de lo que venimos diciendo aquí por activa y por pasiva. La alimentación y el estilo de vida importan muchísimo más que una simple pastilla. Fijaos en lo que nos dice Luisa. Le dijeron que tenía que tomar estatinas, pero en vez de aceptar sin más, decidió tomar el control de su salud. Dejó el azúcar, empezó a leer etiquetas, eliminó productos ultraprocesados, hace ejercicio de fuerza, aeróbico, cuida su bienestar emocional. ¿Y qué ha obtenido por resultado? Que se siente mejor que nunca y que su colesterol ha bajado sin necesidad de medicación. El colesterol no es el problema, sino lo que lo oxida. Lo que lo oxida es el azúcar, las harinas refinadas, los aceites vegetales procesados, el estrés crónico, el sedentarismo, todas esas cosas malas. El cuerpo es sabio y sabe autorregularse. No necesitamos estatinas como solución automática, si no hay otros factores de riesgo, evidentemente. Pero es que también muchas veces los culpables somos nosotros mismos, los pacientes, porque nos dicen que tenemos el colesterol alto, que tenemos que tomar simplemente una pastilla y se nos va a bajar. Y no tenemos muchas ganas tampoco de esforzarnos más, de cambiar nuestra alimentación, de dejar de comer dulce. ¿Para qué? ¿No? No hay necesidad, pensamos, si con una pastilla lo soluciono, ¿qué necesidad tengo de cambiar mi vida o de comenzar a hacer ejercicio? Si no he hecho nunca ejercicio. Entonces, ahí es donde ellos ganan y tú pierdes, porque simplemente vas a tomar esa pastilla, te va a bajar el colesterol, pero tu estilo de vida va a seguir siendo malo. Y después de esa va a venir otra pastilla porque de repente tendrás el azúcar elevado. Va a venir otra inyección porque de repente tendrás hipertensión. O sea, llegará un momento que te estarás polimedicado porque lo que comenzó simplemente con una cifra alta de colesterol, de repente se habrá convertido en un gran problema de resistencia a la insulina, hipertensión, colesterol alto, o sea, muchos factores de riesgo. Ese es el problema. El que muchas veces nosotros mismos somos los que nos auto boicoteamos porque no tenemos ninguna intención de mejorar nuestro estilo de vida, porque es mucho más difícil que tomar simplemente una pastilla como solución. Así que no quiero que nadie me malinterpretéis. Hay casos en los que las estatinas son importantísimas y súper útiles, sobre todo en personas con riesgo cardiovascular elevado, inflamación crónica o algunos factores genéticos, pero la mayoría, simplemente que tiene el colesterol un poco alto, no necesitaría medicarse, simplemente necesitaría cambiar hábitos de vida. Comprendo también a los médicos. Tú le dices a un paciente que cambie sus hábitos o su estilo de vida y no le va a apetecer nada. De hecho, hay pacientes que si les dices, usted tendría que comenzar a caminar, comenzar a hacer ejercicio, reducir el consumo de azúcar y tal, te dicen, deme una pastilla. Eso no me lo solucionaría usted con una pastilla porque no tienen ninguna intención de cambiar su estilo de vida. Así que Luisa, te felicito porque has entendido lo importante, que la salud está en tus manos, no en una pastilla, no en un número aislado, sino en las decisiones que tomas cada día. Toda esta perorata que os he contado es lo que pienso de esta situación con el colesterol. No le deis muchas más vueltas. Pero esperar que todavía hay más porque siguen habiendo todavía más comentarios en este vídeo bastante interesantes. Patricia Rodríguez dice en el chat, me dijeron que tenía el colesterol en 272 y me dejaron estatinas. Pero gracias a Dios que he comprendido que eso es normal y mi cerebro está feliz. Yo tengo 280 de colesterol total, pero tengo los triglicéridos ultra bajos y el HDL súper alto. Hago mucho deporte, como sano, con lo cual no creo que vaya a tener nunca ningún problema. No tengo ningún otro factor de riesgo. Alioli es fijo o fija, no sé, porque Alioli es un nombre ambiguo. Hola, Sento. Perezosa, es una chica. Soy muy perezosa para hacer ejercicio. Solo suelo hacer yoga. ¿Qué ejercicio nos recomiendas para activar el metabolismo y mejorar la inflamación? Si no haces nada más que yoga
y de momento no tienes intención de hacer nada más, comienza a caminar. Caminar parece que no es nada, pero si caminas 1 hora todos los días, en 1 hora se pueden caminar unos 6 kilómetros más o menos. Puedes hacer 6 kilómetros al día. En una semana, si caminas todos los días 1 hora, habrás caminado 42 kilómetros. O sea, cada semana te habrás caminado una maratón y tus valores mejorarán. De hecho, lo ideal en las caminatas es hacerlas a un ritmo no corriendo para no dañar las articulaciones, pero sí a un ritmo alegre, que si llevas un pulsómetro notes que tus pulsaciones suben ligeramente, sin llegar a tener pulsaciones altas, simplemente subes un poquito el ritmo cardíaco. Acuario. ¿Qué nos decía Acuario? Lo leo porque mola. Con 240, la médico de cabecera me recomendó estatinas. Cedí al miedo y tomé hasta que vi al doctor Adolfo Pérez Agustí en YouTube, que decía que 180 más tu edad no había que medicarse, y ya habló del negocio. Me entró mucho cabreo porque leí el prospecto de las estatinas y me hacía temblar. Ahora no quiero ir al médico, a menos que me sienta mal. Información, lectura y cuidarse es la mejor medicina. Ahora no me medico de nada y con 62 años me encuentro como un reloj. Acuario 63. Tu historia es la de muchísima gente. Te dicen que tienes 240, te meten miedo y acabas tomando estatinas, sin plantearte nada más. Hasta que con el tiempo te informas, lees, investigas y te das cuenta de que la cosa no está tan clara. El miedo es la herramienta número 1 para ponernos un tratamiento. Tienes el colesterol alto, cuidado con el infarto, ni explicaciones, ni contexto, ni nada. Pero es que el colesterol por sí solo, ya te digo que no es un problema. Lo voy diciendo todo el rato. El LDL oxidado, el estado metabólico general, hay que mirar muchas cosas para darse cuenta de si una persona necesita o no necesita esa estatina. El famoso cálculo del colesterol 180 más la edad, hay diferentes expertos que, aunque no sea una regla de oro, tiene algo de sentido. A medida que envejecemos, el colesterol sube de forma natural un poco porque es necesario para la reparación celular, la producción de hormonas y el funcionamiento del cerebro. ¿Las estatinas tienen efectos secundarios? Sí, tienen efectos secundarios. Quien quiera saberlos, que se lea el prospecto y ya está. No voy a contaros yo aquí cuáles son esos efectos secundarios, pero algunos de ellos los conoce muchísima gente. Lo mejor que nos dices: información, lectura y cuidarse. Has aprendido a informarte, has cambiado tu enfoque, no te medicas con 62 años y te encuentras bien. ¿Qué significa esto? Que tampoco debemos dejarnos llevar por el miedo y que hay que entender el cuerpo. Y que si llevamos un estilo de vida saludable, no tenemos que tenerle miedo a un colesterol alto, a una cifra que no quiere decir nada. Pero si tienes el colesterol alto, inflamación, triglicéridos disparados, resistencia a la insulina, placa en las arterias, siento, pero ahí hay que intervenir. O das un giro radical a tu vida o tienes que comenzar a tomar medicación. Y entre ellas, las estatinas sí son necesarias en esos casos. No habría que tomarlas bajo el factor miedo, sino bajo el factor información, ¿vale? Que te informaran y te dijeran si tienes alguna alternativa o alguna estrategia que pueda sustituir a eso. Así que felicidades, has tomado las riendas. Desde luego no toméis decisiones desde el miedo, sino desde la información. Pedidle al médico que os informe y que os diga cuáles son esos factores que está viendo, aparte de la cifra del colesterol, para recomendar esa toma de estatinas. No sé. O de cualquier otro tipo de medicación, vaya. No tenemos por qué estar desinformados y con miedo. Por lo menos así lo veo yo. Y así lo ve mucha gente, ¿eh? Lo que pasa es que también hay mucha desinformación. Como os he dicho antes, también hay muchas veces poco interés por parte del paciente por tomar otras medidas. Si con esto voy a estar bien, no voy a buscar nada más. El último comentario de la tarde que nos lo dejaba Sara de Jesús y nos decía, este lo he puesto simplemente porque me ha molado mucho. Este es más autobombo que otra cosa. Me ha hecho mucha ilusión leerlo. Dice: hola, primera vez que lo escucho. Soy pediatra. Estoy en Estados Unidos y su vídeo me lo envió desde Santo Domingo mi padre, médico, cirujano y obstetra. Le damos un 100. Gracias. Es una pediatra y es un cirujano, tío. El que me da las gracias por un vídeo que he hecho yo sobre el colesterol. Sara, una alegría muy grande el leer tu comentario. Es que es todo un honor que una pediatra de Estados Unidos me escuche y me escuche por primera vez. Un saludo muy grande también para tu padre en Santo Domingo,
que, como nos dices, es cirujano. Vamos, toda una familia de profesionales de la salud. Recibir este tipo de mensajes me produce mucha emoción porque significa que la información llega más lejos de lo que yo me puedo imaginar y que hay médicos que tienen criterio propio y que siguen investigando, contrastando. Muchas veces es que nos enseñan a tratar enfermedades con un enfoque ultra reduccionista y nos olvidamos de que el cuerpo es un todo: nutrición, estilo de vida, inflamación, metabolismo. Todo pasa al mismo tiempo. No podemos mirar solo un dato y con ese dato tomar decisiones sin tener en cuenta todo el contexto de la persona. Lo dicho, que un cirujano y una pediatra me denuncien en este contexto me ha llegado al corazón. Muchísimas gracias, Sara. Gracias por el comentario, y si en algún momento tienes algo que nos quieras contar desde la pediatría sobre alguno de estos temas, sería un placer escucharte, aprender de ti. Un abrazo grande para ti y para tu padre. Muchísimas, muchísimas gracias. Y ahora es cuando os voy a contar mi historia de abuelo cebolleta. Primos, primas, si estáis por ahí, manifestaros, porque voy a contar una historia de los años 70, ya sabéis, de esas que me gustan a mí. He titulado este relato, Abuelo Cebolleta, Una Pascua en Vejís, el diagnóstico de mi primo. Era, como os decía, los años 70, esos peligrosos años 70. La vida era diferente. Muy diferente. Las vacaciones eran vacaciones, sin dispositivos electrónicos, sin pantallas. Recuerdo con cariño algunas vacaciones que pasé con mis tíos y mis primos en Vejís. Sobre todo en Pascua, pasaba mucho. Vejís es un pequeño pueblo del interior de Castellón. Mi tía Liles, la hermana de mi madre, y mis primos veraneaban. Tenían alquilada una casa todo el año y ahí es donde realmente se escapaba de los calores sofocantes de la ciudad de Valencia, pues tanto en Semana Santa como en verano. Mis padres me habían dejado una Semana Santa ir a pasar unos días con ellos. Es que cuando eres pequeño era una ilusión, era salir de la rutina. Por cierto, un besico a mis primos, que seguro que si no lo ven ahora, lo verán luego. Desde el primer momento, Vejís, en aquel momento, en los 70, te envolvías en un ambiente rural bastante potente. ¿Y a qué me refiero? Pues a que, por ejemplo, cosas que en la ciudad ya no existían, allí todavía se daban, como era el olor a vaquería o a vaca, a leche recién ordeñada. La nata que se producía en la leche cuando mi tía la hervía, ese dedo de nata que se formaba ahí cuando la higienizaban, daba un poquito de repelús. También era muy peculiar, por ejemplo, en los pueblos antiguamente, el pregonero que recorría el pueblo con la trompetilla. Yo le llamaba el pregonero, pero seguramente sería el alguacil, que con la trompetilla anunciaba el mercado en la plaza y cantaba los puestos que iba a haber ese día. Además, en Pascua, mi tía Liles preparaba pan quemaos, coques cristines y unos coques de pasas y nueces. Son dulces muy típicos de Valencia y se iba al horno a prepararlos. Además, se pasaba a lo mejor una mañana entera preparando los pan quemaos y los coques. Y también hacía monas. Era maravilloso. Cuando íbamos a recoger todo ese material, nos lo traíamos a casa. Nos reñía si, como críos que éramos, nos olvidábamos de que estábamos en Cuaresma y sin darnos cuenta mordíamos, le pegábamos un bocado a una longaniza de Pascua, por ejemplo, en Viernes Santo. Nos pegaba unas broncas porque para ella esa tradición era bastante importante. Todo empezó porque llevaba ya unos días allí en el pueblo con ellos, cuando sin previo aviso apareció la fiebre. Recuerdo que vino el médico, además era un señor, lo recuerdo, con un maletín de estos redonditos que se cierran por arriba. Mi tía preocupada. Tengo como recuerdos vagos entre sueños febriles, es que no recuerdo muy bien, como si el tiempo se parase y no sabes si ha pasado un día, mediodía o 5 días, no lo sé. Pero fueron varios días en la cama, en una habitación no muy grande, en la que dormía con mi primo mayor. Las noches eran largas y en una de ellas me acuerdo, no sé si tenía fiebre o no, no lo sé, pero me atreví a preguntarle a mi primo si podía mirar si tenía fiebre y mi primo me contestó, dice, no tengo termómetro. Curiosidad. En aquel momento se habían puesto de moda los relojes Casio, estos que llevaban cronómetro, y no sé si fue porque mi primo a lo mejor lo tenía nuevo o qué, pero vaya,
me dijo: no tengo termómetro, puedo medirte la temperatura tomándote el pulso. Yo no sé dónde habría leído aquello, pero me cogió la muñeca, puso el Casio en marcha y empezó a contar los latidos durante 1 minuto. Y cuando acabó, con voz tranquila, además tenía vozarrón, me dijo: no tienes fiebre, tu pulso es normal. Yo que me quedé más tranquilo. No sé si por ese improvisado diagnóstico o la fuerza de la sugestión o simplemente que la fiebre se estaba ya yendo. Pero al día siguiente me desperté mucho mejor. A partir de ahí mi recuperación fue rápida, justo a tiempo para disfrutar del final de la Pascua en Begís. Y esa vez ya sin restricciones, sin ya no poder comer longaniza de Pascua con total tranquilidad y sin miedo a que la tía Liles me riñera por haber comido longaniza. Han pasado ya muchos años y aún hoy, cuando tengo fiebre y no hay un termómetro a la vista, me acuerdo de mi primo y de esa ingeniosa técnica que tuvo en ese momento de tomarme el pulso. Por cierto, medir las pulsaciones para valorar la temperatura sí que es una técnica que consiste pues, en medir los latidos en la muñeca o en el cuello durante 1 minuto y cada 10 latidos de más de lo normal viene a representar aproximadamente 1 grado más de fiebre. Lo que quiere decir que mi primo no iba nada desencaminado. Gracias, JJ. Esa es la historia que me ha venido a la cabeza en estos momentos porque no sé si ni siquiera si él se acordará, porque lo que para mí en ese momento fue como muy impactante y es que mi primo supiera tomarme la temperatura midiendo el pulso. A lo mejor para él resultó tal chorrada que ni se acuerda. Ya me lo dirá. Hemos llegado al final. Norma dice desde Argentina: saludos, recuerdo cuando era niña tomaba leche tibia recién sacada de la vaca y ahora ya no es tan buena, la que venden pasteurizada. Bianca dice: ¿cómo su primo sabía de eso? Yo apenas lo aprendo hoy. Bien por él. Es que yo tampoco sé cómo lo sabía. Ya digo, por eso digo yo que debió tener algo que ver con que se había comprado un Casio con cronómetro, que debió pensar: esto hay que sacarle alguna utilidad. No tengo ni idea. Debe tener 5 o 6 años más que yo y yo en ese momento que podría tener 8 años. Él era un adolescente, o sea que tampoco penséis que era una persona adulta. Pero es que muy bien. Y yo me acuerdo, supongo que él no se acordará. Ya la próxima vez que lo vea le preguntaré. Hemos tratado temas bastante importantes. Ese ejercicio que todos tenemos que hacer para reducir la presión arterial y que es el mejor, que es la sentadilla contra la pared, que es sorprendentemente eficaz. Hemos visto los tiempos que había que hacer, las repeticiones. Hemos hablado sobre el colesterol y hemos roto mitos sobre el colesterol y su impacto en la salud, y hemos visto que no es el enemigo que nos están intentando hacer creer. Os he terminado contando una historia de abuelo Cebolleta para cerrar con ese toque más personal, recordando esa Pascua en Begís, donde ese diagnóstico improvisado de mi primo hizo pues que seguramente me recuperara más rápido y que me sintiera bastante mejor. Si este directo os ha aportado algo, por favor, darle al like para que YouTube nos ayude a que la información llegue a más gente. Podéis también compartir el vídeo en WhatsApp, Telegram o Facebook, donde pueda ser útil. Y si aún no lo habéis hecho, suscribiros al canal y activad la campanita, porque cada semana traemos contenido que puede marcar la diferencia en la salud. Los próximos días, la próxima semana, el próximo miércoles, nuevo directo sobre temas de salud apasionantes, así que estad atentos. Como siempre, la clave está en informarse, aplicar lo aprendido y compartirlo con quien lo necesite. Y recordad, haced que cada día sea maravilloso e inolvidable para vosotros y para quienes os rodean. Nos vemos en el próximo directo, nos vemos la semana que viene. Hasta la próxima semana.